Hoy, estos días, estamos terminando el curso. Se habla del milagro español, el milagro madrileño en cuanto a lo que ha ocurrido. Los centros han estado abiertos, hemos sacado adelante la educación, un enorme y magnífico trabajo de equipos directivos, equipos docentes, el alumnado, las familias, toda la comunidad educativa, con unas medidas que han funcionado. Y Ayuso lo que plantea para su legislatura es partir del desmantelamiento de lo que funciona y prometernos una bajada de ratio que es por fases, es indiferido, porque no se sabe cuándo llegará, será como una década para concluirla, y realmente lo que hace para el día de inicio de curso, en el próximo curso, ya digo, es desmantelar lo que hay. Eso es inasumible, inaceptable, no lo podemos permitir. Además, cuando ya está todo organizado, se trataría incluso de analizar lo que ha funcionado, mantenerlo y mejorar aquello que es mejorable, por ejemplo, la semipresencialidad, que estamos planteando que en tercero y cuarto de la ESO, en bachillerato, en formación profesional, tenemos que tender a la presencialidad con bajas ratios. Abordemos con la experiencia de este curso qué medidas son mejorables, mantengamos las que hay que mejorar y también las que han funcionado, lógicamente. Y han funcionado desde el punto de vista sanitario, porque los centros han estado abiertos, pero desde el punto de vista educativo. Es que los resultados, las notas, lo que nos están diciendo los centros es que han mejorado una media de un 30%. Los que iban bien han ido muy bien, los que iban regular han ido bien, los que iban peor han ido regular o bien. Es decir, que ha habido un proceso, ha habido un desenlace, una cadena de mejora en la comunidad, en el alumnado dentro de las comunidades educativas, y eso hay que mantenerlo. Más cuando pospandemia, y todavía ni siquiera estamos pospandemia, porque estamos hablando de un 1 de septiembre en el que los alumnos no estarán todos vacunados, donde no sabemos qué va a pasar con las variantes. Miremos a lo que está pasando en Portugal, por no ir más lejos, con la variante Delta. Es decir, que tenemos que mantener unas medidas de seguridad, una prudencia para no dar marcha atrás en todo lo conseguido, ¿no? Pero además necesitamos refuerzos educativos, porque la pospandemia sabemos que va a suponer la necesidad de abordar la brecha educativa. Y hay dinero. Hay dinero, porque los fondos que vienen de Europa, el 10% están destinados ya a educación, y está acordado que pueden destinarse a contratación de personal. Para poder poner estas medidas en marcha se necesitan 12.494 profesores para la bajada de ratios a 20, y necesitamos personal educativo y de otros perfiles 4.327. Esos son los cálculos que tenemos nosotros. Y es accesible, es posible, porque ya digo, con los fondos europeos hay dinero, y el alumnado lo necesita por esa brecha educativa que nos ha supuesto la pandemia y que hay que abordar la pospandemia. Brecha educativa, brecha emocional, la salud emocional y la salud mental de nuestro alumnado. Es imprescindible que lo abordemos. La temporalidad en las administraciones públicas en España es un problema crónico. Pensábamos que esta vez iba a ser la buena y que IZETA iba a atreverse, pero a día de hoy, lo que sé, esta misma mañana se están reuniendo, hay una comisión de trabajo, es que todo el proceso de negociación, con casi toda probabilidad, se va a saldar con un desacuerdo, porque aunque se han producido avances, no son suficientes y no son los avances necesarios para resolver el problema. Tenemos un problema grave. Las administraciones públicas en España abusan de la temporalidad, y eso lo sabemos todos, lo saben las administraciones, lo sabe el Gobierno de España y lo sabemos las organizaciones sindicales. Y realmente sería extraordinario que IZETA se atreviera, que el Gobierno de España rectificase y fuera lo suficientemente valiente para tener un texto que pudiera ser un texto de acuerdo, y que fuera un texto que nos pusiéramos a desarrollar y con él poder resolver un problema que es crónico, que son muchos años. Este además sería el tercer acuerdo, porque ha habido 2 acuerdos previos por el empleo en las administraciones públicas que han fracasado.
en el sentido de la temporalidad. Eso hay que reconocerlo. Hemos avanzado, se han convocado plazas, pero por poner el ejemplo de Madrid, el sábado hubo oposiciones, se convocaron 3.700 plazas de educación secundaria, formación profesional y régimen especial, que es una convocatoria muy importante, y cuando termine esta convocatoria y se cubran esas plazas, el porcentaje de interinidad en estos cuerpos seguirá por encima del 20%. Eso es mucho, porque es empleo precario, y eso, por supuesto, lo rechazamos, pero es que además es mucho para la mejora de la calidad educativa. Y realmente necesitamos una propuesta por parte de IZ, del Gobierno de España, que tenga los elementos necesarios para que se corrija la situación, por fin, de manera definitiva. Y no podemos llegar a un acuerdo o podemos ser flexibles en algunos elementos que se han planteado como punto final de la negociación por el Gobierno de España, porque sabemos que con ese texto, con la situación que tenemos ahora y ese documento para poder abordarla, tenemos una propuesta muy insuficiente. Y esa es la realidad a día de hoy. O sea, el llamamiento, desde luego, desde Comisiones Obreras sería a IZ que se lo replantee, al Gobierno de España que sea valiente y que corrija y vayan hasta donde hay que llegar para poder solucionar la situación tan grave que tenemos de temporalidad en las administraciones públicas.